del entendimiento que tenemos con Estados Unidos. Y fue aceptado por ellos estos 4 ejes del entendimiento, que es respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada. Ellos tienen que hacer también operaciones allá, igual que nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos en nuestro territorio, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Buenos días, presidente. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Me da gusto saludarles. Bueno, el día de hoy, siéntense por favor. El día de hoy vamos a hablar sobre seguridad en Veracruz, pero también sobre las obras que estamos llevando a cabo y que vamos a llevar a cabo aquí en Veracruz, en todo el estado de Veracruz. Una parte tiene que ver con la reconstrucción después de las lluvias en el norte de Veracruz. Vamos a informar de las obras de reconstrucción que vamos a hacer, tanto de caminos como de agua y de recuperación de ríos para evitar inundaciones posteriores, y también de reconstrucción de viviendas. Como saben, Veracruz fue, junto con Hidalgo, los estados más afectados por las lluvias del año pasado, y como nos comprometimos, vamos a hacer todo el trabajo de reconstrucción junto con el gobierno del estado, con la gobernadora. Gracias, Rocío, por recibirnos aquí en el estado. Entonces, y también otras obras muy importantes que vamos a desarrollar. Entonces, primero le vamos a dar la palabra a la gobernadora, Rocío Nale, después al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, primero a la secretaria de Gobernación, discúlpame, para informar sobre atención a las causas en Veracruz, después el secretario, Omar García Harfuch, después un video que tenemos de informe de seguridad, después hablará Jesús Esteva, Efraín Morales y Edna Vega. Esos son los informes del día de hoy. Vamos primero, Rocío, gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Presidenta, es un honor recibirla nuevamente en Veracruz, así como extender la bienvenida a su gabinete de seguridad, con quien nos hemos coordinado puntualmente y nos han brindado todo el apoyo. Antes que nada, a nombre del pueblo veracruzano, extenderle públicamente nuestro agradecimiento por todo el despliegue y apoyo brindado en la Huasteca veracruzana en el pasado mes de octubre ante la contingencia que sufrieron miles de ciudadanos en esa bellísima zona. Muchas gracias, señora presidenta, por su invaluable apoyo. Respecto al tema de seguridad, que hoy se llevó aquí la Mesa Nacional de Seguridad, es un tema prioritario y le reporto que en coordinación con las instituciones federales, de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías y todos los entes, hemos implementado y hemos estado trabajando con los 4 ejes de combate a la violencia, pero sobre todo la construcción de la paz. En atención a las causas, en el 2025 realizamos 284 mesas de seguridad, donde recibimos el parte de los 212 municipios del estado. Aquí operamos con los 32 centros libres de violencia. Se implementó el programa de Veracruzana Protegida, donde 1,764 mujeres fueron atendidas.
El Ejército implementó eventos públicos para el desarme en diferentes regiones, recogiendo 230 armas de diferentes calibres y otros artefactos. Pero también hemos implementado el programa de promoción deportiva y cultural para ofrecer a los jóvenes una opción viable. Apoyamos la consolidación de la Guardia Nacional y las demás instituciones. Les reporto que en Jalapa contamos con la Academia de Policía, donde este año se graduaron 253 nuevos elementos y en este año tenemos la meta de capacitar e integrar de 600 a 1,000 nuevos elementos. Se compraron equipos tácticos, patrullas, cámaras. Vamos a construir este año un C5 en Coatzacoalcos para vigilar toda la zona sur del estado. Pero hay un tema muy importante. Apenas hace 23 días hubo un cambio de poder en todos los municipios, con quien vamos a trabajar en forma coordinada, y para ello, le comento, se reglamentó que todo el personal de seguridad municipal debe tener el examen de control de confianza para brindar una mejor atención, y ya se inició con algunos municipios. Estamos con el fortalecimiento también de las labores de inteligencia y trabajamos en la investigación y coordinación con sus gabinetes de seguridad. Aquí cabe señalar que con la Fiscalía del Estado se ha trabajado en la atención e identificación de elementos socios. Para ello se invirtió en la Unidad de Servicios Médicos Forenses en el municipio de Nogales, ya está trabajando, y en este momento está la construcción del Laboratorio de Antropología Forense y Ostoteca en Jalapa. En un año del encargo ante el pueblo veracruzano, y que he tenido el honor de acompañarla en este proceso de gobierno, en este periodo de gobierno, hemos trabajado con el criterio del humanismo mexicano, aquí en Veracruz, de la mano con su gobierno, brindando apoyos directos sociales a las personas más vulnerables. Implementamos un programa que se llama Abrigando Corazones. Veracruz es muy grande, bello, precioso, tenemos todos los climas, y en esta temporada invernal tenemos comunidades indígenas que sufren de las inclemencias del tiempo. Implementamos un programa que se llama Abrigando Corazones, que junto con el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Protección Civil, llevamos alimento, cobija, medicinas, vacunas. Hemos estado en más de 300 comunidades donde se presentan bajas temperaturas. El otro apoyo es apoyo a la palabra para 12,715 emprendedores, y otro que hemos hecho con el DIF. Se atiende con un humanismo. También le informo que en Veracruz nos vamos a sumar a la fiesta del Mundial con la activación de diferentes eventos en los 212 municipios, donde estaremos invirtiendo en 570 campos deportivos, con remodelaciones, campeonatos o pinturas en algunos murales, entre otras actividades. Esta activación la iniciamos ya la próxima semana para que nuestros jóvenes vivan la emoción futbolera, pero sobre todo ofrecer espacios dignos. Le agradezco muchísimo su apoyo con la CONADE. Me habló el director de CONADE y vamos a trabajar juntos. También trabajamos bajo los lineamientos del programa sexenal en educación, salud, infraestructura y la buena gobernanza. Esto es muy importante comentárselo porque es un año que cerramos, el 25. Hemos actuado con una adecuada disciplina financiera, lo que nos ha ayudado a mejorar las finanzas del Estado, saldar deudas añejas. Estamos prácticamente desendeudando a Veracruz y vamos por buen camino. Y otra buena noticia es el desarrollo económico, Presidenta. También bajo su programa de Plan México estamos promoviendo inversiones regionales, nacionales y extranjeras,
y tan solo el año pasado cerramos con una cartera anunciada en todo el estado, en diferentes obras, en diferentes inversiones de más de 4,000 millones de dólares. Estamos continuando con el tema del desarrollo de Tuxpan, del Polo de Desarrollo de Tuxpan. Trabajamos para su integración comercial, para poder sacar la licitación. Aún no licitamos ese polo. Así como también la promoción de los 3 puertos de altura que tenemos en Veracruz. Y como todos saben, Veracruz está de moda y México también. Nuestra vasta cultura y riquezas naturales, así como nuestras tradiciones, se han promocionado y tan solo en un año pasamos a lograr posicionarnos en el 5º lugar en todo el país, en el tema turístico, y con ello también generamos empleo. Más de 290,000 nuevos empleos se generaron en esta llamada industria sin humo, que es el turismo. Aprovecho para agradecerle nuevamente la autorización que se nos dio para instalar aquí la Escuela de Servicios Turísticos que tanta falta hacían. La empezamos en este año, ya tenemos el edificio, nos pidieron unos talleres y vamos a construirlos. Y también, pues nuestro estado en agricultura, ganadería, fue muy intenso. En el 2025 invertimos para aumentar la producción de maíz y granos en un programa integral con los agricultores y con los programas del gobierno federal. Este año vamos a extendernos con los productores de caña, piña, café y cítricos. Y en el tema del apoyo ganadero, nos han ayudado mucho las diferentes asociaciones en el estado y hemos trabajado para el cuidado de la sanidad animal. Le agradezco también que este año en pesca, junto con el gobierno federal y el gobierno del estado, vamos a trabajar para el apoyo directo a los pescadores, sobre todo en los tiempos y temporadas de veda. Veracruz, pues tenemos 750 kilómetros de litoral, tenemos la fortuna de ser un estado en el Golfo de México, el gran Golfo de México, coronamos aquí en Veracruz, entonces pues vamos a apoyar a nuestros pescadores. Así que, Presidenta, este 2026 será de un fuerte empuje y crecimiento en diferentes sectores y estaremos trabajando junto con usted y su gabinete en las diferentes obras federales y estatales, sobre todo lo que respecta a caminos, carreteras, viviendas, en las zonas afectadas de la Huasteca y en todo el estado. Así que, como siempre, Presidente, es un gusto tenerla en esta su casa nuevamente, a usted y a todo el gabinete. Bienvenida sea. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días al gabinete, compañeros, compañera. Esta mañana informaremos sobre las actividades realizadas a lo largo de 2025 en Veracruz como parte del eje de atención a las causas que generan la violencia y en la Estrategia Nacional de Seguridad. La Mesa de Paz sesionaron tanto en el estado como en sus 18 regiones. En ellas, autoridades de los 3 órdenes de gobierno definieron en conjunto acciones para mejorar la seguridad. En total se tuvieron 281 reuniones de la Mesa Estatal y 4,828 regionales, en las que se alcanzaron 1,889 acuerdos. Reconocer el trabajo constante, disciplinado de la gobernadora Rocío Nale García, quien encabezó las sesiones de la Mesa Estatal y pues hizo una gran labor de coordinación, de colaboración con el gobierno, con el Gabinete de Seguridad Estatal y también servidores públicos federales.
mientras que las mesas de paz regionales se coordinaron también con los servidores públicos municipales. Se efectuaron 386 jornadas por la paz en los diferentes municipios de la entidad, en las que participaron miles de personas, y para febrero se tiene considerada la instalación de los consejos de paz y justicia cívica. A través de las jornadas por la paz, nos coordinamos con los gobiernos estatales y los municipales para la realización de ferias deportivas, rodadas, caminatas contra la violencia y murales. También la exhibición de tradiciones, de coros por la paz, talleres por la paz y contra las adicciones, jornadas de salud, y también se difundió la cartilla de los derechos de las mujeres. Y con el fin de alejar de los hogares el riesgo de tener un arma de fuego, se llevó a cabo Sí al Desarme, Sí a la Paz, donde de forma anónima y voluntaria se intercambió dinero en efectivo por los artefactos, que fueron 230. Agradecer mucho para este programa el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Iglesia Católica, por supuesto del Gobierno del Estado, para la realización de esta actividad en 61 municipios. Agradecer, por supuesto, la participación de veracruzanos y veracruzanas en actividades deportivas, culturales, educativas, en favor de la paz. Muchas gracias. Con su permiso. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos los medios de comunicación. Saludo con respeto a la gobernadora Rocío Nale y le agradecemos muchísimo toda la coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad. De manera breve presentaremos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado de Veracruz, una entidad estratégica en la que, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha consolidado la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia con una intervención operativa permanente. En el reporte de la incidencia delictiva de Veracruz, con corte el 31 de diciembre del 2025, podemos ver en la primera gráfica cómo se muestra la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de los últimos 16 meses. Cuando se compara septiembre del 2024 contra diciembre del 2025, se presenta una reducción de 28% al pasar de 3.13 a 2.48 homicidios diarios en el promedio. En la siguiente lámina, en cuanto al promedio diario de delitos de alto impacto, en los últimos 8 años la tendencia también es a la baja. Si se compara 2024 contra 2025, se observa una reducción del 0.3% al pasar del 20.6 a 20.5 delitos en promedio diario. Del 1 de octubre del 2024 al 15 de enero del 2026 en el estado de Veracruz se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 3.571 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 1.041 armas de fuego y más de 9.700 kilos de droga han sido asegurados. En este periodo también destacan detenciones relevantes de líderes y operadores criminales vinculados con secuestro, extorsión, homicidio, cobro de piso, así como acciones contra servidores públicos que abusaron de su cargo para extorsionar a la población. Esto como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad de este gobierno. Desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de julio del 2025, en el estado de Veracruz, en coordinación absoluta con el gobierno del estado, han sido detenidas 49 personas por este delito, de las cuales 6 eran objetivos prioritarios, y se han inhabilitado 4.621 líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito en su modalidad virtual. En el combate al delito de extorsión destacan las siguientes detenciones. Detención de 3 policías municipales quienes realizaban acciones constantes arbitrarias en contra de la ciudadanía. También fue detenido José Miguel N., director de Seguridad Pública, quien habría exigido a un ciudadano dinero como pago por cobro de piso.
Se destacan también las siguientes acciones para llevar a cabo la detención de generadores de violencia. También en materia de hidrocarburos se realizaron las siguientes acciones. En Vigas de Ramírez se aseguraron 933,000 litros de hidrocarburo, 64 vehículos, 3 cisternas y un predio relacionado con un grupo criminal. En otra acción también se realizaron 6 cateos, deteniendo a 10 personas más con 2 armas largas, granadas, cartuchos y más de 1 millón de litros de hidrocarburo, así como tractocamiones y 12 contenedores. También se cumplimentó una orden de aprehensión contra Saí N. por el homicidio de una candidata a una alcaldía ocurrido en mayo del 2025. En el mismo municipio fue detenido Domingo N., quien contaba con una orden de aprehensión al ser identificado como responsable del homicidio del exalcalde Saúl, ocurrido el 16 de diciembre del 2022. En Jalapa se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de 13 policías estatales acusados por el delito de desaparición forzada de personas. En Poza Rica fue detenido José Luis N., alias El Gato, jefe operativo en la región, junto con 8 integrantes más de un grupo criminal, a quien se les aseguró armamento, equipo táctico y fueron rescatadas 2 personas que se encontraban privadas de su libertad. En Boca del Río y en otros municipios se realizó el cateo en diversos inmuebles, donde fueron detenidas 9 personas más, entre ellas Alejandro L., alias Don Alex, líder de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Australia. Se le aseguraron cartuchos, armas cortas, equipo de cómputo, así como otros indicios que permitirán ampliar la investigación. Todos estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Con permiso. No había ni un video. La tranquilidad de todos los mexicanos constituye un compromiso para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, en lo que se continúa avanzando a través de los 4 ejes que conforman la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Desde octubre de 2024, la estrategia ha mostrado resultados positivos en el estado de Veracruz, como la detención de más de 3,500 personas y el aseguramiento de 1,041 armas de fuego, 465 kilogramos de metanfetaminas, 2 kilogramos de cocaína y más de 9 toneladas de marihuana. Un resultado importante es la detención el 30 de octubre de 2024 en el municipio de Boca del Río, Veracruz, de Alejandro N., alias Don Alex, líder de una célula delictiva independiente, generador de violencia en el estado, productor de metanfetaminas y encargado del trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Australia y Europa. Gracias a este trabajo realizado en Veracruz, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron en un 28%, lo que demuestra que la estrategia está ayudando a generar paz en la entidad. Estas acciones y resultados son reflejo de las estrategias emprendidas por el Gobierno de México para garantizar la seguridad, desarrollo y bienestar de las familias veracruzanas y de cada mexicano. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernadora. A continuación, informamos las acciones que se están llevando a cabo en la infraestructura carretera en el estado de Veracruz. Adelante. Son 5 principales, es la reconstrucción por afectaciones de lluvias, los puentes y distribuidores viales, construcción y modernización de autopistas, megabachetón y caminos artesanales. Adelante.
En coordinación con el gobierno estatal, estamos llevando la reconstrucción por la afectación de lluvias. Aquí se están invirtiendo 4.319 millones de pesos. En el caso de la Red Federal Libre de Peaje son 50 acciones, interviniendo 426 kilómetros. De estas son básicamente obras de drenaje, ampliando la capacidad y conservación de carreteras. En el caso de la red estatal son 35 acciones, se están interviniendo 287 kilómetros, se están estabilizando taludes, obras de drenaje, muros de contención y 18 puentes. Los puentes son 11 construcciones nuevas. Estamos viendo imágenes de muchos de los puentes que se demuelen y se vuelven a construir, que se amplían las secciones, se elevan alturas. En este caso serán en Xochocapa, Misantla, Saravia, Sontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan de Encinal, Atempa y Chijolar. 6 ampliaciones de Claro. Esto significa que se va a ampliar la longitud para darle mayor capacidad con base en los registros hidrológicos que tenemos. Es el Aguacate, Terrero, Horcones, Alazán, el Limonar, el Palmar Prieto, Buenavista y Oxitempa. Y finalmente una rehabilitación que es la Carolina. Todas estas labores estarán iniciando en febrero. En cuanto a puentes y distribuidores viales, estamos viendo imágenes del puente de acceso al puerto de Veracruz, que es la carretera. Es la carretera 140 que viene de Jalapa y que se intersecta con el bulevar portuario. Este es un puente que por la logística, por la sección que tenemos, se tuvo que hacer en 2 cuerpos. El primer cuerpo, que es de más de 900 metros de longitud, está concluyéndose ahora en febrero. Entonces para marzo ya estarán circulando los vehículos. Faltan 3 claros por montar y 5 losas por colar. A la vez, la próxima semana, a principios de febrero, estaremos ya abriendo lo que le llamamos un paso provisional para poder iniciar la construcción ya de las zapatas del cuerpo A. Ya tenemos avanzados todas las pilas, bueno, los pilotes del cuerpo A. Entonces, para iniciar ya las excavaciones, estaremos abriendo durante 2 meses vía alterna y para marzo ya estarán circulando los vehículos por uno de los puentes. Este puente se inició en junio, lleva 6 meses, tiene una longitud ya de viaducto completa de cerca de 2 kilómetros. Adelante. En el caso de un puente que vamos a estar iniciando, un puente muy importante sobre el río Coatzacoalcos, el Coatzacoalcos 3, es un puente prácticamente estructurado 2 kilómetros más los terraplenes de acceso. Es casi de 2.6 kilómetros de longitud. Es un puente, ahora verán las vistas de las estructuraciones que estamos analizando, ya sea en doble voladizo, como lo vieron en concreto, o también con tramos atirantados. Es un puente que sí se lleva 3 años en su construcción y estará iniciando en abril de 2026 ya con sus trabajos preliminares. Adelante. En cuanto a conservación de puentes vehiculares, estamos interviniendo el puente Antonio Dovalí Jaime, también en Coatzacoalcos, en Minatitlán. Aquí el primer año lo que estamos haciendo es sustituir tensores, un puente de los 80s que he mencionado, fue en su momento una de las 10 obras más importantes del mundo. Ahí estamos viendo imágenes de la instrumentación que estamos implementando para tener información de su comportamiento en tiempo real y con eso tomar decisiones. Aquí es complejo el proceso porque hay que sustituir cable por cable y a la vez tener cables provisionales instalados que tienen que estar monitoreándose en cuanto a cómo vamos bajando la tensión del cable que vamos a
sustituir, y por otro lado que los cables provisionales tomen esas tensiones. Entonces ha sido un proceso de mucho cuidado, complejo. Vamos a sustituir por cables que ya van a tener vida útil de 100 años, con otros recubrimientos, con tecnología moderna, y estaremos terminando en el 2027. Adelante. Autopista Cardel-Poza Rica, aquí esa es la ruta completa. El año pasado se rehabilitó de Cardel a La Mancha. Ahora estamos con inversión mixta construyendo un tramo nuevo de La Mancha a Laguna Verde. Son 20 kilómetros de longitud con una inversión de 2.253 millones y ya se tiene 24% de avance. Aquí son 5 puentes, un paso superior vehicular, 3 entronques, y se va a reducir 45 minutos el tránsito que ahora se tarda por la 180, ahora se tendrá esta otra opción. Adelante. En cuanto a inversión mixta, también a través de Banobras se estará iniciando la obra de Tihuatlán a Tuxpan. Es una ampliación de 4 a 6 carriles con superficie de rodamiento de concreto. En 2026 se estarán invirtiendo 667 millones, en total de una inversión de 2.000 millones, son 18 kilómetros de longitud. Adelante. En cuanto al megabachetón, la inversión supera los 2.700 millones, son los corredores principales. En rojo vemos los corredores que estaremos interviniendo, las rutas principales. Es la pavimentación de 513 kilómetros, bacheo de la totalidad de la red federal libre de peaje y también construcción de obras de drenaje y señalamientos. Adelante. Bueno, aquí importante decir, ya hay 2 trenes de repavimentación de los que trabajamos por administración en el Estado. En cuanto a caminos artesanales, en 2025 se construyeron 8 kilómetros con una inversión de 52 millones y se va a aplicar lo mismo para el próximo año, otros 8 kilómetros en Hipólito Landero, Amamalova, continuidad del nuevo paraje Maguaquite, La Ceiba, Tlacolula y continuidad del Mezcala-Colatlán. Adelante. Y finalmente, como resumen, pues la inversión de todas estas obras en el Estado será de 11.103 millones de pesos, generando más de 33.000 empleos. ¿Y es cuánto, presidente? Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy queremos informar sobre el programa de reconstrucción de la infraestructura hidráulica en Veracruz. Se van a realizar obras en 40 municipios. De ellos, por supuesto, destacan en donde se tuvieron mayores afectaciones durante la emergencia, como Poza Rica, como Tihuatlán, como Álamo. Este programa contempla 180 obras, es una inversión cercana a los 3.000 millones. Destacar que es una inversión que vamos a realizar de manera conjunta con el Estado y también con los municipios. Siguiente, por favor. Como se puede ver en las imágenes, ya hemos iniciado con los trabajos. Entre las principales acciones se encuentra la reconstrucción y el reforzamiento de las redes de agua potable. Una de las instrucciones de nuestra presidenta es que la infraestructura tiene que quedar incluso mejor que antes de la emergencia. También llevaremos a cabo la reconstrucción y el mejoramiento de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, el desasolve y la rectificación en el cauce de los ríos Cazones y Pantepec y la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales en Poza Rica, que es una planta que hoy se encuentra fuera de funcionamiento. Adelante, por favor. Queremos también aprovechar este espacio para informarles que hemos iniciado con la construcción de uno de los 17 proyectos estratégicos instruidos por nuestra presidenta. Se trata del acueducto Coatzacoalcos. Esta obra es una obra muy importante porque con ella se va a incrementar el volumen de agua disponible para la ciudad de Coatzacoalcos a más del doble. Esto en beneficio de más de 300,000 habitantes. Ya hemos iniciado, como lo comento, con estas obras y la vamos a concluir en mayo del 2027. Siguiente, por favor.
Y bueno, también informar que en cuanto a las obras de protección en Paso Largo, Veracruz, por instrucciones de nuestra presidenta, hemos concluido con los trabajos ya casi en su totalidad, estamos en los detalles finales. Es una obra que inició durante el gobierno del presidente López Obrador y que ha tenido una inversión cercana a los 700 millones. Esta construcción va a ayudar a evitar inundaciones en las comunidades de Paso Largo, La Constancia, Reforma y Troncones, en los municipios de Martínez de la Torre y de Misantla. Durante 2025 se intensificaron los trabajos para su conclusión, como ya lo mencioné, con una inversión de 131 millones. Y señalar que las inversiones en materia de agua durante 2026 y 2027 superan los 6,000 millones de pesos. Es lo que tengo que informar. Gracias, presidente. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todos y todas, gobernadora. Respecto a… Hay un tema muy particular que tiene que ver con la atención a los daños a vivienda. Como ustedes saben, se hizo un censo por parte de la Secretaría de Bienestar, a partir de la cual se dieron distintos tipos de apoyo de acuerdo al daño que sufrieron esas viviendas en particular. Después de este censo que arrojó 33,857 viviendas con daño total o daño mayor, ¿qué sucedió? También a partir de los distintos recorridos que hizo la presidenta, evidentemente hay familias que viven en condiciones de mayor riesgo, que no es posible solo reconstruir donde habitan, sino es necesaria su relocalización. Entonces, a partir de esta determinación del tipo de daños, con esta información que nos proporcionó la Secretaría de Bienestar, se hicieron una serie de recorridos muy importantes en distintas zonas de Veracruz, en acompañamiento con el gobierno del estado, para ubicar aquellas zonas, aquellos polígonos que sería necesario reubicar por la condición justamente de riesgos, de socavones, de todo este trayecto de los cuerpos de que nos acaba de describir Efraín Morales. También con agua determinó qué zonas por las obras que requieren hacer se necesitan reubicar. Entonces, este diagnóstico que hicimos en 13 municipios, 90 localidades, 31 localidades de este total tendrían que ser relocalizadas y en total 4,060 familias. Aquí podemos ver en el cuadro esta distribución por municipio. El caso de mayor número de afectaciones es Poza Rica de Hidalgo con 3,018 familias, seguida de Ilamatlán y Álamo, que en este caso, más que un dato cuantitativo, cualitativamente las afectaciones son mayores. A partir de este trabajo conjunto con el gobierno del estado, ya logramos ubicar 7 predios, uno es del gobierno estatal o municipal, 5 del gobierno federal, en este caso son terrenos nacionales que estaremos aportando para las relocalizaciones, y un predio privado. ¿Qué sigue? Se continuará efectivamente localizando predios donde nos falta. A partir de la siguiente semana se iniciarán los levantamientos de las cédulas socioeconómicas casa por casa. Aprovecho este espacio para hacer un llamado a las comunidades, a las familias que están en estas zonas, porque este trabajo que les comento se hizo de manera general, visitando los polígonos, pero ahora será casa por casa. Entonces, un llamado para
que estén atentos a estas visitas del personal, Gobierno del Estado, SEDATU y CONAVI, que se identificarán plenamente para tener datos más precisos de cada vivienda y de las características de las familias. También ya la construcción de las viviendas con estas propuestas que se han hecho son de dos tipos. Uno, en las localidades donde es menor el número de viviendas. Este tipo de proyecto es un proyecto todavía conceptual que elaboró la Comisión Nacional de Vivienda, que aquí también lo que quiero destacar son lotes individuales de 98 metros cuadrados y que tienen la capacidad de crecer estas viviendas. Y un segundo proyecto que es con el que se puede atender a las familias de Poza Rica, que es un proyecto muy importante que el desarrollador donó, gracias a la comunicación de la gobernadora, donó el suelo del sector privado y que nos da justamente para construir aproximadamente 3.500. Es un modelo interesante de vivienda dúplex que cumple con esta característica de más de 60 metros cuadrados, con una dimensión de lote de 105. Entonces, muchísimas gracias y sobre todo este llamado a la población, que estén atentos y que tenemos la sensibilidad de entender que pues muchos no necesariamente quieren moverse de su lugar donde habitan, pero pues por una cuestión de seguridad es necesario que lo valoren. No es un tema de obligación, obligatorio que se vaya a desalojar a nadie, pero sí de sensibilidad respecto a su situación de riesgo. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, como ven, es una inversión de cerca de 20,000 millones de pesos para Veracruz entre 2026 y 2027. Puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desasolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda para todas aquellas personas afectadas durante las lluvias de 2025. No presenté, están con nosotros, por supuesto, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y está Bulmaro para el cierre de la conferencia con Suave Patria y el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional. Bueno, nada más les platico antes de pasar a las preguntas. Después de la conferencia vamos a ir a la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Marina. Son parte de los proyectos de desarrollo científico y tecnológico que tenemos en el Gobierno de México. Vamos a supervisar el puente de Veracruz, el que mencionó Jesús Esteva. Vamos a ir a una entrega de vivienda allá del Infonavit, aquí en Veracruz. Después un evento en Cardel de pensiones para el bienestar. Ese es el recorrido que tenemos el día de hoy por Veracruz. Vamos a terminar en el norte, en Tuxpan, y de ahí el día de mañana vamos a Tamaulipas. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, si les parece, vamos con Veracruz y un compañero reportero o reportera a nivel nacional. Empezamos con Veracruz. A ver, el compañero. Presidenta, buenos días. Bienvenida a Veracruz. Y preguntarle, primero un contexto. En febrero de 2021 hubo una tormenta invernal en Texas, en Estados Unidos, muy fuerte, que causó una crisis energética en ese estado y que afectó también a México, precisamente por el problema de la tormenta. Afectó a la red eléctrica nacional, afectando a la Comisión Federal de Electricidad. Está anunciada una tormenta precisamente para las próximas 36 horas, por lo menos.
casi de la misma magnitud, tengo entendido. No sé si exista un plan de contingencia, un plan B, para precisamente que no ocurra lo que pasó en 2021 cuando colapsó la red de energía nacional. Sí, el día de hoy va a salir un boletín de la Comisión Federal de Electricidad. Llevan ya, desde que se anunció este frente invernal en Texas y en el norte de México también va a afectar, tomaron una serie de medidas de contingencia y va a informar hoy la Comisión Federal de Electricidad de recomendaciones a la población y del plan de contingencia que se tiene. Vamos acá, compañero. Gracias, Presidenta. Buen día. Eduardo Dina, del periódico El Universal. Preguntarle sobre esta adquisición que hizo la Corte sobre las camionetas para las ministras y los ministros de casi 2 millones de pesos. Su opinión, dicen que es para seguridad, pero pues si no, contrasta con que se había dicho en anteriores ocasiones y lo que se venía diciendo de una nueva Corte, Presidenta. Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La Secretaría de Gobernación hizo una consulta ahí al Comité de Administración, ¿no? ¿Cómo se llama? El órgano de administración. El informe que, bueno, nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de 1,000 millones de pesos en este proceso. Esa es la nota que nos dieron. Obviamente la Corte tiene que informar y todo el Comité de Administración tiene que informar sobre esta adquisición. Se dice que es para seguridad. ¿Tienen conocimiento de alguna amenaza, de algo contra las ministras? Bueno, yo creo que todo ello tiene que informarlo la Corte, ¿no? Yo informo de lo que preguntamos el día de ayer y amablemente nos pasaron esta información. Igual, siguiendo con el tema de la Corte, Presidenta, hace unos días publicamos desde que inició en funciones en septiembre del año pasado la nueva Corte, suma al menos 6 fallos a favor de reformas y decretos promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio. Asimismo, ha ratificado reformas impulsadas por Morena en la Cámara de Diputados, como la que otorga facultades a la presidenta del INE para realizar nombramientos sin consultar al Consejo General. El Pleno de los 9 ministros lleva más de 4 meses en funciones en los que ha resuelto casi 3,000 asuntos entre el Pleno, ponencias y acuerdos de la Presidencia, pero no ha habido ningún fallo en contra de reformas o decretos de López Obrador o de legisladores de Morena. ¿Ve alguna inclinación para el movimiento? ¿Por qué? Bueno, primero esas preguntas tienen que contestarlas el Poder Judicial, ¿no? La Corte. Ellos tienen pues las sesiones públicas, ahí están las discusiones de las ministras y los ministros y ahí se puede conocer sus argumentos. A diferencia del pasado, donde las decisiones se tomaban en lo oscurito, en las salas, y ya al Pleno llegaban pues prácticamente acordadas. En este caso todas las sesiones son públicas porque ya no hay las salas de discusión que antes tenían. Y ahí están los argumentos. De igual manera la Corte anterior pues votaba en contra todo. Entonces hay argumentos basados en argumentos legales, constitucionales. La Corte, su función principal es definir si hay constitucionalidad en lo que están discutiendo. Y ahí están los argumentos de la Corte. Muy bien, presidente. En otro tema, hoy publicamos una entrevista con Norma Solano. Ella es la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Ella garantiza candados para este registro de celulares. Aprovechando, aquí está el secretario Omar García Harfuch, preguntarle si tienen número de cuántos anuncios de chips fraudulentos en redes sociales han dado de baja la policía cibernética. Sobre este asunto, no sé si nos pudieran ampliar cómo… Bueno, son dos cosas distintas. Uno es el registro de celulares, que como hemos informado, tiene el objetivo de garantizar que un número de teléfono está asociado a una persona.
El registro lo mantienen las empresas de telefonía, no es un registro que tiene el gobierno. El gobierno solo puede acceder a ellos a partir de que un número de teléfono sea sujeto a investigación por una comisión de un delito, por una extorsión, por un fraude. Entonces puede tener acceso a la información, pero son las compañías telefónicas quienes mantienen la información de sus clientes. Antes solamente quienes tenían plan estaban registrados, ahora van a tener que estar registrados los que tienen plan y los que tienen chips de prepago. El objetivo pues es que haya más seguridad y que se use menos el teléfono para la comisión del delito. La otro tema pues es la cantidad de páginas o páginas de redes sociales que de alguna manera están vinculadas con un fraude. No sé si ahí puedas informar, Omar. Sí, como lo mencionamos la vez pasada, les precisamos el número exacto, pero más del 90% de las llamadas fraudulentas, gracias a la atención que se da con el 089, han logrado cancelarse. El resto, que se han abierto carpetas de investigación que han generado detenciones. Del número de chips específicamente se lo pasamos de manera inmediata, y también cuántos números extorsivos han sido cancelados en convenio con las telefónicas. Y como lo mencionamos ayer, no solo los números de teléfono, sino se han quitado antenas completas que daban servicio a ciertos penales. O sea, que esa antena, donde más beneficiaba era un penal, donde más salían llamadas telefónicas, por ejemplo el de Altamira, Tamaulipas, pero le precisamos el número de chips que se han cancelado. Secretario, aprovechando que está ahí, ¿tendrán alguna actualización sobre los eventos en Michoacán tras la detención del Botox? Se hablaba de bloqueos. Sí, hubo algunos bloqueos y seguimos con las detenciones. Antes de la detención del Botox, en la misma madrugada, tuvimos una detención de una persona cercana a él que ayudó posteriormente a la detención por parte en el operativo coordinado que se dio con las autoridades de Michoacán, con Defensa Marina y Secretaría de Seguridad. Y han continuado las operaciones para continuar deteniendo a otras personas de esta misma célula criminal y de otras también que han generado violencia en la entidad. ¿Eventos recientes le han reportado tras esta? No, ninguno. Sí. Muy bien, gracias. Compañera. Ahí está el micrófono para que escuchen en la red. Presidenta, bienvenida a Veracruz. Como Gracias. usted sabe, Veracruz es un estado muy turístico. En los últimos años la cuenta satélite Adelante. Están llegando los turistas. Sí. La cuenta satélite del turismo en México nos reporta que entre 8.5 y 8.7% es la aportación del turismo al Producto Interno Bruto de México. En este momento, México tiene un pabellón impresionante en la Feria de Turismo de Madrid, en Fitur. Veracruz tiene una participación muy importante, gracias gobernadora, con un rafting, con un simulador de rafting, voladores de Papantla, etcétera. ¿Cuál es el objetivo principal que estamos buscando con esta participación de nuestro país en ferias internacionales como la de Fitur, viene la de Berlín y vienen otros shows de turismo en Estados Unidos? ¿Cuál es el objetivo que se percibe en el corto plazo, Pusimos una meta muy ambiciosa de pasar del 6º al 5º lugar del país más visitado del mundo. Esa es la meta del sexenio. Esperamos lograrla. Josefina, la secretaria de Turismo, está haciendo una excelente labor, y por supuesto el trabajo que hacen todas las gobernadoras y gobernadores del país. Y Rocío pues está haciendo un excelente trabajo de promoción. De ahí tomamos México está de moda, porque ella inició con Veracruz está de moda. De ahí tomamos el México está de moda. Por ahí hay unos datos de turismo, Belmont, que nos pasó Josefina, a ver si los tienes. Este es hasta octubre. ¿Hay unos que nos pasó después o estos son los últimos? A ver, si tienes el de noviembre para la primicia. Pero ha aumentado mucho la visita a México y el número de turistas que llegan. Perdón, mi nombre es Elsbeth Lenz.
y escribo para La Política en Rosa. Bienvenida otra vez. Y le agradezco los datos. Y le quiero preguntar por último, ¿qué vinculación tendrá con la cultura? Porque ambas son industrias sin chimeneas. La cultura es una industria emergente, las industrias culturales. ¿Hay algún proyecto para...? Sí, lo voy a comentar. Entre otros proyectos, junto con las secretarías de Cultura de las 32 entidades de la República, el objetivo es festivales diversos que estén en las principales ciudades del país, que ya lo vamos a anunciar muy pronto. Es un trabajo que está haciendo Claudia Curiel. Y la otra parte fundamental de la Secretaría de Cultura es lo que tiene que ver con los pueblos originarios, no solamente los pueblos mágicos y el vínculo de los pueblos indígenas con el turismo, sino también la importancia de la grandeza de México, las grandes civilizaciones que poblaron nuestro país. El Tren Maya pues es un escenario turístico extraordinario, no solamente por el Caribe, sino principalmente por los sitios arqueológicos mayas en este caso. Pero de la misma manera pues estamos promoviendo, no sé si, por cierto, nos mandó Claudia el nuevo descubrimiento. En un ratito lo ponemos. Fíjense, a ver, préstame. Estos son indicadores turísticos de enero a noviembre, es decir, no se considera las vacaciones de diciembre, que fueron muy importantes, también recibimos muchísimos visitantes. Llegada de visitantes internacionales a México. Entre enero y noviembre de 2024, 77.4 millones. Entre enero y noviembre de 2025, 88.1 millones, es decir, un aumento del 13.8%. Llegada de turistas internacionales a México. Enero-noviembre de 2024, 40.2 millones. De enero a noviembre de 2025, 42.6 millones, un aumento de 5.8%. Y esto muy importante también es cuánto gastan los turistas internacionales en nuestro país. En 2024, 29.254 millones de dólares, y en 2025, de enero a noviembre, también son los datos, 31.220 millones de dólares. Así que es un aumento muy importante de los indicadores turísticos de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta, por las primicias y por la información. Gracias. Vamos acá, a ver, el Heraldo. Buenos días, Presidenta. Regresando al tema, soy Noemí Gutiérrez del Heraldo Media Group. Buenos días. Preguntarle sobre el tema de la detención del Botox. El secretario de Seguridad ya indicaba que ayer se habían registrado bloqueos, pero ¿cómo evitar que estas acciones se sigan dando? Porque pues finalmente estos grupos delincuenciales pues tienen una base en el estado de Michoacán y siguen operando pese a que hay un plan de justicia. Bueno, lo puede informar el secretario, si quieres informar. Primero, hubo una respuesta muy oportuna por parte de Guardia Nacional y también de la Policía Estatal de Michoacán, donde inmediatamente acudieron a las carreteras, a las vías de comunicación donde iniciaron bloqueos. Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas delincuentes que trabajan para ellos y que muchas veces son los que, bueno, en este caso fueron los que quemaron los vehículos, fueron ellos, no fue, digamos, una parte de la población. Ayer recibimos cualquier cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente pues está feliz de la detención, los empresarios están felices de esta detención, pues es la persona que extorsionaba no solo a los limoneros y a los aguacateros, sino también a gran parte del pueblo, relacionado con homicidios, extorsiones, hasta robo de vehículo. Entonces, más que una base social, son delincuentes del mismo grupo que sí hicieron algunas quemas de vehículos, pero que fueron controlados de inmediato por Guardia Nacional y por la Policía Estatal de Michoacán. Muchas gracias, Presidenta. Y preguntarle si también ya tiene algún corte
de cómo va el registro de líneas telefónicas, ya que de acuerdo a cifras oficiales, de los 158 millones de líneas, 134 son de prepago y son las que se usan más para la extorsión. Va poco a poco. Recuerden que son varios meses para poder registrar la línea. A ver si Pepe Merino nos puede decir. Ahora les damos el número de cuántos números se han registrado. Presidente, ya mi última pregunta. Después de que los Reyes de España pues visitaron el stand de México allí en la FITUR, ¿es un acercamiento que ya se tiene con el gobierno de España o cuál es la lectura que se le puede dar ya después de esta visita que tuvieron los Reyes de España? Bueno, como lo dije ayer, es un símbolo que los Reyes de España se hayan acercado a los stands de México en la FITUR y que pues hayan platicado, conversado con integrantes de indígenas, mexicanas. Pues esta conversación es importante. ¿Los invitaría a México? No, ya vamos a ver, ya es el primer símbolo importante. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Vamos a Veracruz, acá la compañera. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Soy Samantha Ortega de Canal 13 del Grupo Alba Visión. Preguntarle, aprovechando la presencia del secretario, respecto a esta estrategia en contra del robo de hidrocarburos, saber cómo va acá en el estado de Veracruz, sobre todo en las zonas limítrofes. Sabemos que Veracruz, Puebla son de los estados con mayor incidencia en este delito, y también saber si ha crecido el robo, pero de gas LP. Entonces, no sé si nos pudiera ir. Como lo mencionamos ahorita en el informe, ha habido aseguramientos muy importantes que hemos hecho en coordinación con el gobierno del estado. Mientras más aseguramientos hacemos, también las denuncias aumentan, donde la gente también tiene más confianza en las autoridades y denuncia donde hay cierto tipo de almacenamientos, no necesariamente todos de miles de litros. Hemos también detectado almacenamientos pequeñitos, pero que la gente comienza a denunciar. También la Guardia Nacional, con los patrullajes que hace en la carretera, pues ha quitado estas famosas que les llaman cachimbas, donde venden combustible. Entonces, las investigaciones han avanzado. Ahora, con la reestructuración que está haciendo la Fiscal General de la República, la licenciada Ernestina Godoy, pues ha dado también un fortalecimiento al área de combate a hidrocarburo de la Fiscalía, y estos aseguramientos se traducen posteriormente en más cateos y en más detenciones. Sobre el gas LP, también hubo un momento en el que en el estado de Veracruz, en la administración anterior, se había comentado que había algunas pipas que estaban siendo clonadas, utilizaban marcas de gaseras que trabajan en otros estados de la República y que no operan propiamente en el estado, pero que están siendo clonadas, o sea que les pegan como que esta marca y sobrepuestas. Saber si esto tiene información sobre ello, si ha crecido, si ha disminuido. Verificaríamos si hubiera pipas clonadas. Lo que tenemos más bien son pipas irregulares, no clonadas, más bien pipas irregulares, pero con gusto verificamos si se han asegurado pipas clonadas. Bien, Presidenta, preguntarle también, el día de ayer en la capital del estado, en Jalapa, algunos colegios de arquitectos e ingenieros hablaban sobre la restauración del estadio jalapeño. La gobernadora ya dijo que este estadio se va a rehabilitar, que está dentro de la agenda. Sin embargo, mi pregunta es hacia el gobierno federal, ¿qué es lo que se podría hacer con este estadio? Porque ayer platicaban la historia, que ha sido uno de los más importantes a nivel nacional, incluso internacional, que fue construido en 2 meses, que el concreto en ese momento era como algo muy novedoso para México. Entonces, saber, hablando también de la fiebre mundialista, ¿no?, si se puede hacer algo, alguna estrategia o plan nacional. Rocío, ¿quieres comentar? Sí, cumplió 100 años el estadio jalapeño, es un ícono, está enfrente de la Universidad Veracruzana, y precisamente ayer en la tarde hablé con el director de la CONADE, Rommel Pacheco, y comentando, porque la presidenta le pidió que hablara con los estados para el tema del mundial, le hice una propuesta. Nosotros vamos a rehabilitar el estadio en este año, ya tenemos todo, volumen de obra, ya tenemos todo.
y le hacía yo la propuesta de ponerlo a disposición de la CONADE para que regrese nuevamente la CONADE a hacer ahí las Olimpiadas. Por mucho tiempo, bueno, los eventos, no son Olimpiadas, los eventos de la CONADE, porque por muchos años Jalapa fue sede deportiva y le puse a disposición. Nosotros pensamos que en unos 7, 8 meses podemos terminar la rehabilitación completa, nada más quedaría que nos certifiquen el cambio de la pista de tartán para ponérsela a la disposición. Le gustó mucho la idea, dijo que se le iba a plantear a la presidenta, yo ya me adelanto aquí, pero el objetivo es eso, que los veracruzanos, veracruzanas utilicen las instalaciones, pero que también la CONADE las utilice para que vuelva a ser la sede deportiva Jalapa que antes fue. Así es que le anticipo y vamos a arreglarlo, vamos a empezar en marzo a arreglar el estadio. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Ya nos adelantamos a la petición de la gobernadora, pero mencionaban que es una obra pues muy importante a nivel nacional por todo lo que tiene que ver con la obra, ¿no? Desde cómo lo construyeron en tan solo 2 meses, cuando pues hace 100 años eso era muy rápido. Entonces, pues muchísimas gracias. De acuerdo, gracias. Adelante, ahora el compañero. Buenos días, presidenta. Emir Olivares, de La Jornada. Preguntarle, insistir en lo de la tormenta invernal, dos líneas. Primero, ¿se tomarían algunas acciones, protección civil, para evitar algunos posibles daños en la población, algunos riesgos, pérdida de vidas, etcétera? No se espera una afectación así. Lo que hay es muy bajas temperaturas en el norte del país. Ahí está la Secretaría de Bienestar y los gobiernos de los estados apoyando. Más bien la afectación pues tiene que ver con que la mayor parte del gas que consumimos viene de Texas y puede haber pues primero un aumento de los precios, que hay un contrato especial con las empresas que suministran este gas, y por otro lado la posibilidad, que no es que ya se están tomando las medidas, de que hubiera menor disposición de gas natural, como ocurrió hace algunos años en el país. Y está trabajando Comisión Federal de Electricidad en ello y más tarde va a dar el boletín para que se sepa toda la información. Justo porque en Estados Unidos hubo un incremento, ¿no? Hasta 75% parece el gas natural. Sí. Seguimos dependiendo de… Hay un contrato especial en donde se establece bajo qué condiciones puede aumentar el precio del gas y está Comisión Federal de Electricidad atendiéndolo. Ok. Muchas gracias, presidenta. Aprovechando la presencia del secretario García Harfuch, a propósito de esta polémica que se hizo por lo del avión de Estados Unidos, se habla de que fue personal de la Secretaría a capacitarse allá. ¿Nos podría aclarar a qué tipo de capacitación fueron, en qué convenios se enmarcan esto dentro del entendimiento actual en materia de seguridad? ¿O a qué espacio particular de Estados Unidos estuvieron o están estos elementos? Gracias. Primero mencionar que no son capacitaciones nuevas, son capacitaciones que se hacen de muchísimos años, donde para cada capacitación hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación por parte de alguna autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas, siempre ha sido así. En este caso fue una invitación a cursos donde se hacen especializaciones tácticas, ya sea de cualquier tipo de maniobra, tiro, investigación, etcétera. Este es el segundo escalón y fue una invitación que nos hicieron. Al ser personal civil, nosotros solo requerimos autorización de defensa para que puedan salir los compañeros. ¿Cuánto tiempo estarán ahí los? Son menos de 2 meses, me parece que son 40 días, 45 días para ser ¿Quién preciso. los capacitará, secretario? ¿Qué dependencia o grupo? Son varios grupos, pero principalmente la invitación viene del Comando Norte. ¿Y están en algún campo militar de Estados Unidos? Sí, es una base, me parece que en Mississippi. Okay. Sí. Y en este sentido, presidenta, en el marco de este tipo de capacitaciones, ¿hasta dónde se puede prever este tipo de
de acciones, sobre todo con esta insistencia permanente del presidente Trump de ayudar a México en estas labores de seguridad? La presidenta ha sido muy clara. Todo el intercambio de información es bienvenido. También, por supuesto, capacitación, todo esto, entrenamiento. Podemos compartir prácticas como nosotros también compartimos prácticas con Estados Unidos, pero cada quien opera en su territorio con respeto absoluto a la soberanía. Nunca tenemos agentes estadounidenses operando en México o nosotros allá. Esto es, cada quien opera en su territorio y con intercambio de informaciones que hemos tenido pues distintos resultados favorables para los dos países. Por ejemplo, detenciones recientes como la de ayer o la de el Mantecas, me parece, de esta semana, también se dieron gracias a intercambio de información. Algunas, pero muchas han sido 100% por detenciones por inteligencia mexicana, y cuando ha habido un intercambio de información, por ejemplo, aquí se han detenido personas de los 10 más buscados del FBI, y las detenciones han sido 100% por autoridades mexicanas del Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Gracias. Y por último, presidenta, también aprovechando que está el almirante, secretario de Hemos Marina. sido muy claros con Estados Unidos y Estados Unidos lo entiende. Hay 4 ejes, a ver si los pones, del entendimiento que tenemos con Estados Unidos. Y fue aceptado por ellos estos 4 ejes del entendimiento, que es respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada. Ellos tienen que hacer también operaciones allá, igual que nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos en nuestro territorio, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Están establecidos claramente estos 4 principios de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Gracias, presidenta. Y aprovechando también, si el secretario de Marina nos podría aclarar, ayer informaba que 4 marinos están detenidos por este asunto del contrabando de combustible. Preguntarle, hasta donde se tenía información, los hermanos Farías Laguna, uno de ellos estaba prófugo, entonces son 4 suspendidos, inhabilitados, y 4 detenidos, o uno de ellos está prófugo. Hay detenidos y hay 2 prófugos. Uno es retirado, con él no hay problema. El otro estaba en el activo, pero como está prófugo, está desertando, por lo tanto causa baja. Entonces, ¿son 4 dados de baja? Sí. ¿Y 2 detenidos? No, o sea, son 6 detenidos en total, pero hay 2 que todavía están en proceso. O sea, lo que pasa es que hay un proceso administrativo para los de baja. Ellos tienen que hacer tienen derecho a pedir una revisión. Con esa revisión se les hace un dictamen y un análisis y se les da respuesta. Aún así, ellos tienen derecho a continuar con su proceso hasta que una autoridad jurisdiccional determina que fue legal todo el proceso y causan baja de manera definitiva. Hasta ahorita han causado baja 4, de entre ellos todavía hay 2 que están en procesos de amparo, y los 2, las personas que usted menciona, uno está prófugo pero está de baja por otro motivo, no por estar detenido, sino porque desertó, y uno de ellos está de baja porque no puede cumplir con sus funciones. ¿Y están dados de baja por la relación, esta persona particular, por la relación con este presunto delito? No, está de baja porque, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México, cuando una persona no puede cumplir con sus funciones en la Marina, es dado de baja. Así lo marca la ley. Digamos, por no presentarse a labores. Por no puede hacer su trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Y finalmente, presidenta, ayer, en días recientes, la gobernadora de Baja California informó que su marido está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por el delitos relacionados con por ciertos delitos. ¿Qué información tiene usted? ¿Le han dado algún avance de estas investigaciones? ¿Esto podría afectar a la gobernadora, al movimiento? Tiene que informarlo la Fiscalía General de la República. Si ellos tienen investigación, pues ellos tienen que informarlo.
¿No tiene ningún otro dato? Nosotros no tenemos mayor información, es una investigación, lo vimos en un medio de comunicación y en todo caso tiene que informarlo la Fiscal General de la República. Muchas gracias. Bueno, vamos a Veracruz. A ver, la compañera. Muchas gracias. Muy buenos días, Presidenta. Cristel Nerina, del sur de Veracruz, de Coatzacoalcos, Radio Hit La Explosiva. Y bueno, traemos dos temas importantes allá en el sur. Me gustaría el primero que abordáramos acerca de la cuestión del descarrilamiento del tren interoceánico, donde, bueno, lamentablemente murieron 14 personas. Se sigue a la espera de resultados de estas investigaciones y al mismo tiempo, bueno, los ciudadanos que abordan regularmente el tren, que es su medio de transporte, quieren volver ya a viajar en el tren, pero al día de hoy no existen corridas ni tampoco la certeza de que pues se vuelva a reactivar, ¿no? ¿Qué garantías le puede dar usted a la población de que sea seguro y confiable nuevamente viajar en el tren interoceánico? La primera, la próxima semana nos informó la Fiscal General de la República que darán ya un primer dictamen de las razones por las cuales ocurrió este descarrilamiento. Hay que esperar su información. La segunda es que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que está en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ha planteado que tiene que haber una certificación para el inicio de las operaciones después del dictamen y de las investigaciones, particularmente del tren de pasajeros. Entonces, revisaría una certificación internacional para el inicio nuevamente de las operaciones del tren de pasajeros, pues por si hay alguna recomendación que podamos desarrollarla y al mismo tiempo pues dar certeza a la población de que en efecto pues la vía es segura. Bueno, con el siguiente tema también, que es uno de los proyectos importantes para el sur de Veracruz y el sureste mexicano, que es el puente Coatzacoalcos 3. ¿Para cuándo se tiene contemplado el inicio de los trabajos? Y si nos puede usted dar más detalles o el secretario sobre este proyecto y también cómo va a participar Gobierno del Estado en la construcción del puente. Jesús. Sí, pues estamos en coordinación con el Gobierno del Estado. Justamente la semana tuvimos varias reuniones viendo cómo va a operar, es decir, dónde sube, dónde baja, cuáles son los trazos, porque no nada más es el puente, sino son las conexiones ya con las vialidades que existen. Como vieron, es un puente estructurado de 2 kilómetros, sus claros máximos son de 200 metros. Con la Marina se revisó también la altura máxima de 40 metros por el tipo de navegación que van a tener sobre el río Coatzacoalcos. Como mencioné, los preliminares deben de estar iniciándose en abril. Estamos solamente en la definición de este proceso, tanto de la estructuración a base de lanzado, o sea, lo que llamamos dobles voladizos, que son lanzados de concreto, o con el atirantado. Voy a tener reunión con los proyectistas estructurales esta semana y tendremos a finales de semana la decisión. Entonces, va bien, es un puente complejo, como ven, pues al ser atirantado se va avanzando gradualmente a medida que se avanza con las conexiones, y hay que hacer las pilas también en la zona donde pasa el río. Entonces todo eso pues lleva un proceso secuencial, pero en abril estaremos iniciando y calculamos 2 años y medio para su conclusión. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos acá. Buenos días, Presidenta, Gobernadora, funcionarios que la acompañan. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, ¿qué elementos han sido claves para la reducción del 28% en los homicidios dolosos aquí en Veracruz? La coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad encabezado por la gobernadora,
del Gobierno de Veracruz, y la estrategia conjunta, que como saben son 4 ejes, 4 principios, 4 acciones o varias acciones relacionadas con estos 4 ejes. La primera es la atención a las causas, que vamos a fortalecer este año con atención a los jóvenes, a las y a los jóvenes. La segunda es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, su consolidación, que es por parte del Gobierno de México, y en paralelo la consolidación y el fortalecimiento de la Policía de Veracruz. Por otro lado, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación con el cambio constitucional y las leyes asociadas a ello, que permita en el marco de nuestra legislación mayores detenciones de generadores de violencia y finalmente la coordinación. Esa es la estrategia que hemos seguido. Tuvo un ligero incremento Veracruz a mediados del año pasado y ahora pues ya hay una reducción muy importante. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, el día miércoles allá en Palacio Nacional le denunciaron el cártel inmobiliario en Chiapas, que ya se ha descubierto. Se acercaron también a nosotros, a la redacción del Centinela Informa, familiares de personas detenidas como son los hermanos Daniel Muñoz Vargas y Camerino Muñoz Osorio, que han denunciado públicamente irregularidades en operativos de seguridad y en procesos judiciales, señalando detenciones previas a los hechos imputados, contradicciones en actuaciones ministeriales y dificultades para acceder a revisiones de medidas cautelares. Preguntarles qué mecanismos tiene su gobierno para revisar y garantizar que las acciones de las corporaciones de seguridad y de las fiscalías estatales respeten el debido proceso y los derechos humanos, especialmente en casos donde las familias denuncian injusticias y que ellos le piden que si podía ser recibida es que hay una persona que está escondida de los hermanos porque el fiscal los está persiguiendo para despojarlos de un rancho. Y él pide que si puede tener audiencia con la secretaria de Gobernación, presidente. Sí, por supuesto. Okay. Revisamos el caso. Okay, muchas gracias. Presidenta, en otro tema, permítame. En otro tema, aquí en Veracruz, la gobernadora Rocío Nale ha informado avances en la rehabilitación de carreteras y recientemente el arranque de la entrega de más de 10 millones de medicamentos para fortalecer el abasto en centros de salud y hospitales. Preguntarle cómo evalúa usted esta coordinación con el Gobierno de Veracruz y qué otros apoyos o acciones desde el Gobierno de México se estarán impulsando para seguir mejorando la movilidad, la atención en la salud y el bienestar de las y los veracruzanos. Las rutas de la salud las iniciamos bajo un programa que tiene Rocío. Cuando vinimos el año pasado en el recorrido por los estados que tienen el IMSS Bienestar, ella tiene un programa o tenía un programa que se llama Camionetitas de la Salud, y a partir de ahí diseñamos el programa de Rutas de la Salud, que el objetivo es llevar medicamentos al IMSS Bienestar en los lugares más apartados. Que por cierto alguien sacó una nota diciendo que cómo era posible que se llevaran los medicamentos en lancha. Pues es que no hay otra forma de llevar estos medicamentos a ciertos lugares de la República. Entonces llegamos a los lugares más recónditos con una base de medicamentos que estableció la Secretaría de Salud y que cada mes se están entregando con las rutas de la salud, tanto a centros de salud como a hospitales. También vale la pena informar que los medicamentos para la atención del cáncer están llegando a todos los lugares. Es algo que reviso cada semana junto con el Gabinete de Salud y están llegando a los distintos lugares. En el caso del IMSS Bienestar hay un envío directo desde el centro de Huehuetoca a los más de 54 lugares donde se atiende cáncer, y en el caso del IMSS y el ISSSTE tienen hoy todos los medicamentos. Hay uno que falta, pero es más bien porque hay desabasto no solamente en México sino en otros países del mundo, pero todos los demás están llegando a su destino, y principalmente para la atención de niñas, niños y adultos. Presidenta, y si me permite hacerle una pregunta a la gobernadora, por favor. Gobernadora, la seguridad, el empleo y el campo son temas centrales para las familias veracruzanas. Preguntarle qué acciones concretas está impulsando su gobierno para fortalecer la seguridad en el Estado, generar empleo y apoyar al campo veracruzano, especialmente en las regiones con mayor rezago.
Bueno, como ya comentamos, el tema de la seguridad es integral en todo el Estado, para todos los sectores, y nos hemos coordinado en las mesas de construcción de la paz todos los días con las diferentes instituciones y también pues con el Secretariado Nacional, trabajamos todos los días. En el campo estamos en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que trae un programa federal, pero aparte nosotros hicimos programas específicos aquí. El año pasado, en el 2025, en los proyectos del maíz específicamente, atendimos más de 20,000 hectáreas con una nueva tecnología, duplicamos la producción de maíz con apoyos, con tecnología y con semilla. Este año iniciamos ya, sobre todo en Guayacocotla, junto con el gobierno federal, porque el tipo de maíz, de semilla criolla que ellos piden es otro tipo de semilla. Pero nos estamos ampliando ya en un programa que ya revisamos de planeación con caña, piña, café y cítricos. Se compraron el año pasado 50 tractores, este año se van a comprar otros 50. Los tractores, nosotros hicimos un programa tipo comunitario. Estos tractores son del gobierno del Estado y se hacen programas para ir a ayudar a los campesinos que tienen menos de 10 hectáreas. Se meten los tractores, se les ayuda en la fertilización, siembra y demás, y se mueven los tractores a otra área. Cuando no es la siembra de maíz, se van a mover a la siembra de piña. Cuando no es siembra de piña, se van a mover a la caña. Entonces, el gobierno del Estado ayuda a los pequeños productores en su siembra y en su cosecha, porque eso les cuesta. Y son tractores del Estado sin costo. Aparte, el gobierno federal trae los fertilizantes que ayudan muchísimo. Entonces sí hay un complemento y hemos aumentado la producción. Esa es la manera que estamos trabajando, al igual con pesca, como ya lo mencioné, que vamos a tener un programa con Bien Pesca para apoyar sobre todo en el tiempo de veda, porque se han extendido los tiempos de veda y los pescadores pues sí nos lo están pidiendo, y ya hicimos apoyo, programas en conjunto el gobierno federal con el estatal. Gobernadora, aprovechando que está al uso de la voz, bajo el lema Veracruz está de moda, su administración ha promovido la riqueza cultural, gastronómica y turística del Estado en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, presentando muestras artesanales, gastronomía tradicional y tradiciones veracruzanas que representan nuestra identidad, porque soy orgullosamente veracruzano. Preguntarle qué repercusión concreta ha tenido esta estrategia en la atracción de turismo europeo y en el posicionamiento internacional de Veracruz como destino, y qué acciones complementarias planea su gobierno para convertir ese interés global en más inversión y visitantes para las familias veracruzanas. Sí, tal como lo comentó la presidenta, la estrategia de turismo nacional, pues estamos involucrados todos los estados. El año pasado Veracruz irrumpió en esta feria. Teníamos un mes más o menos en el encargo, un mes, 2 meses, y Veracruz llega a Madrid como con nuestra cultura. Veracruz tiene cultura, historia, tradición, gastronomía, playas, y decidimos que la promoción fuera mostrar lo que somos en Veracruz. Fue un éxito. ¿Qué logramos el año pasado? Por ejemplo, se abrió una línea, un vuelo directo de Tijuana a Veracruz, en una línea aérea. Llegaron turoperadores, aumentamos en casi 12% el turismo del año pasado a ahora. Ayer, anoche me reportó el secretario de Turismo y la secretaria de Cultura que están allá. Tuvieron 20 reuniones con 20 turoperadores. Yo tuve una reunión por Zoom con el representante de Iberia, donde ellos abrieron una ruta Madrid-Monterrey.
que estará llegando o ya está llegando, y me explicaron el tema de los aviones. A nivel mundial hay un tema con los motores General Electric, que no hay suficientes motores para los aviones y que ellos, pues todas las líneas aéreas están esperando los motores para los aviones y que van a hacer un análisis, porque eso lo hablamos el año pasado, un análisis a ver si es posible que hacen su corrida a Monterrey y también poderlo vincular Madrid, Monterrey, Monterrey, Veracruz. Eso lo van a analizar, pero es una de las cosas que se hacen en esas ferias. Traer turoperadores, está un stand de café veracruzano, del café La Parroquia, fue a Madrid y bueno, mostrar lo que somos, son muy buenas ferias. En noviembre, Presidenta, también se hizo una feria de turismo muy grande en Londres, 5 estados participaron y uno de ellos fue Veracruz, también nos fue bien con ciertos turoperadores. Así se promueve el turismo y Veracruz habíamos estado pues un poco rezagados y decidimos salir con todo porque está de moda México y también Veracruz. Presidenta, usted hace unos días platicó una anécdota que le había platicado la gobernadora, en aquel entonces la secretaria de Economía, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía el lema de esta empresa que precisamente la habían privatizado y decían que era el lema, que si se lo puede decir la gobernadora, por favor? ¿En qué año fue que vine, Rocío? Como en el 2003. Como en el 2003. No, fue después del 2006, porque en el 2003 estábamos la segunda vez, como en el 2007 yo creo. Tenía elecciones a presidentes municipales Veracruz, presidentas, y vine a Coatzacoalcos, así acostumbraba el entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador a enviarnos a distintos lugares de la República. Ayer estuve en Puebla y platiqué que en 2012 estuve trabajando en 7 distritos de Puebla. Trabajaba yo de investigadora, profesora en la UNAM y los fines de semana venía a ayudar al movimiento. Ahí ya conocí a Rocío, pero ahí nos conocimos más, porque vine a Coatzacoalcos y Rocío me llevó a la planta de Fertimex, que había sido privatizada. Y le dejo a Rocío que diga qué es lo que decía el letrero afuera de Fertimex. Sí, no sé si tienen la foto, sí se las había enviado Paulina. Miren, es interesante, lo comentó la presidenta, cuando se habla de los impactos del neoliberalismo, pues tal vez hay jóvenes, muy jóvenes, que no les tocó esa etapa. A nosotros nos tocó vivirla aquí en Veracruz. Veracruz y México eran autosuficientes en fertilizantes, con una planta del Estado, Fertimex, una empresa. Se privatiza en 1992. Cuando privatizan la planta de Fertimex o la empresa de Fertimex, en esta política neoliberal, lo que hacen es prácticamente cerrarla. Y al cerrar la planta, cierran también cadenas productivas, como la del amoníaco, como la del gas, porque el amoníaco se procesa con gas. Y en su lugar empiezan a importar fertilizantes, sobre todo de Ucrania y de Trinidad y Tobago en ese tiempo. Desmantelan, ahí está la fotografía, si le dan un zoom, en la barda dice ejemplo de privatización exitosa. Todavía se dan el lujo. ¿Y por qué en la barda? Porque la barda está pegada a una calle, en esa calle hay otra barda pegada que es el complejo petroquímico Pajaritos de Pemex.
Era un letrero para decirles a los petroleros que había que privatizar Pemex, 1992. Ese ejemplo, esa barda duró ahí mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando vino la compañera Claudia Sheinbaum, es ingeniera energética, entonces hicimos un recorrido por la zona de la petroquímica y pasamos por ahí y me dice, no es posible, estaba abandonada, se chatarrizó. Le dije, pero todavía tuvieron el cinismo de poner ese letrero para decirle a los petroleros que se tenía que privatizar Pemex. Pasaron muchos años y tuvo que llegar la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para revertir esa política. Decir, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que cuidar la soberanía nacional porque son fertilizantes, es el campo y enfrente pues es el petróleo. Ese es el cambio, esa es la transformación que hoy estamos viviendo y que nos tocó a nuestra presidenta y a mí, bueno, ser parte de vivir la grandeza de México después, cómo el neoliberalismo destruye políticamente, económicamente, socialmente a México y cómo nos toca rescatar y transformar. Entonces, pues este es un recuerdo, pero estas son acciones, esto es de lo que pasó, de lo que hicieron las políticas privatizadoras y de lo que ahora estamos revirtiendo del trabajo que hoy se está haciendo y que por nuestra parte pues nos sentimos orgullosos. Y bueno, por último, Presidenta, muchas gracias por ayudar a nuestros hermanos veracruzanos. Ya lo decía un presidente, un gran presidente. Bienvenida a nuestra tierra y a nuestra agua. Gracias. Gracias. Vamos a Veracruz y cerramos, yo creo. A ver, el compañero acá de este lado. A ver, los dos, pues, para que ya no se peleen. Bienvenida, Presidenta. Andrés Salomón, de Vanguardia y Cuadratín, Veracruz. Bueno, pues tenemos conocimiento que aquí en el estado de Veracruz se ha llevado a cabo la rehabilitación de 1,000 kilómetros aproximadamente en carreteras por parte del gobierno de la gobernadora valga la redundancia, Rocío Nale. El gobierno federal, ¿cuál es el proyecto y plan que se tiene para este 2026 y la inversión? Porque bueno, muchas carreteras luego por tanto tránsito que se tiene, como la 180, se deterioran. ¿Cuál es el proyecto que se tiene a nivel federal para el estado de Veracruz en carreteras? ¿Por qué no pones la transparencia? Bueno, ya se nota mi edad, ¿verdad? La lámina de la rehabilitación de carreteras, de la repavimentación que vamos a hacer, que presentó Jesús. No, más adelante. Más adelante. Ah, no, es antes, ¿verdad? Ahí está, megabachetón. Esta es la pavimentación, bacheo, señalamiento y obras de drenaje que vamos a iniciar ya muy pronto, en un mes más o menos. Todas las líneas rojas que ustedes están viendo y donde se van a rehabilitar las carreteras. Una parte muy importante pues es el norte de Veracruz, que me había comprometido desde campaña y ahora pues con las lluvias con más razón. Pero si ven pues también desde el sur. Este es nada más en 2026 y vamos a continuar rehabilitando todas las carreteras federales del país. Ayer Adelante. en Puebla anunció 13,000 millones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias de 2025. De este monto, ¿cuánto correspondería a la zona norte de Veracruz? No, eso es solo para Puebla. Ya. Solamente para Puebla. En este caso son más de 4,000 millones de pesos solamente para las carreteras, para abrir los caminos, para puentes. Aquí también en la presentación de Jesús es la primera lámina. Ahí está.
reconstrucción, red. A ver, préstame el micrófono. Esta es solo la reconstrucción de puentes que fueron afectados y caminos. Entonces, de la Red Federal Libre de Peaje son 50 acciones, 426 kilómetros, obras de drenaje y conservación de carreteras. Pero también vamos a apoyar a la red estatal. Entonces, son 35 acciones, 287 kilómetros, desde estabilización de taludes, obras de drenaje, muros de contención y bacheo, 18 puentes, 1.6 kilómetros de puentes, y los puentes van a ser rehabilitados con un modelo de construcción que evite que en otras ocasiones, si sube el río, puedan ser afectados en distintos poblados y municipios, y 6 ampliaciones de claro y una rehabilitación. Todo esto son 4.319 millones de pesos para caminos. Y para agua, a ver si tienes para todo lo que tiene que ver con drenaje y desasolve de ríos y apertura de cauces, estamos hablando de 40 municipios con una inversión de 2.595 millones de pesos. Esas son las 2 acciones principales para la reconstrucción. Y además, en coordinación con los habitantes, hablando con ellos, son 4,000 viviendas que tienen que reubicarse, 4,000 viviendas. Todo eso va a ser inversión del Gobierno de México para apoyo a los habitantes de Veracruz que fueron afectados por las lluvias, además de lo que ya apoyamos. Recuerden que se dio un primer apoyo de 20,000 pesos de manera directa, y después, de acuerdo con las afectaciones, desde otros 20,000 hasta 70,000 pesos se le dio a cada una de las personas que fueron afectadas por las lluvias, y estamos esperando también para muchas familias que todavía falta que les entreguemos los enseres domésticos una vez que sean rehabilitadas también las viviendas. Disculpe, Luis Alberto Romero, de horacero.mx. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con 2 temas. Miren qué belleza esto. Nos envía Lina esta información. Se halló la tumba 10 de Huitzo en los valles centrales de Oaxaca, gracias en su momento a una denuncia anónima por saqueo realizada en 2025. Es el descubrimiento arqueológico, escuchen esto, es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta. Es una tumba zapoteca del Clásico tardío, 600 años de nuestra era, y destaca por su arquitectura monumental, entrada decorada con un búho. Vean este video, es algo extraordinario, extraordinario. Orgullo de los mexicanos, grandeza de México. Adelante. En los valles centrales de Oaxaca se localiza una tumba mesoamericana excepcional, el hallazgo más importante de la última década por su nivel de conservación y por la información que aporta, que hoy se da a conocer. Su antigüedad se estima corresponde al año 600 de nuestra era, realizada por zapotecos como un ritual o veneración a sus ancestros. El búho que decora la entrada hace alusión a la noche, la muerte y el poder, y debajo de su pico se resguarda el excepcional rostro pintado de un zapoteco, al que posiblemente estuvo dedicada la tumba. La entrada está flanqueada por jambas labradas con figuras femeninas y masculinas, quizá ancestros enterrados en la tumba. Por dentro, una antecámara contiene un friso sobre un dintel de diferentes lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos. Y al fondo, la cámara funeraria tiene paredes pintadas, una procesión de personajes que llevan bolsas de copal y caminan hacia la entrada.
Esta excepcional tumba, ya en resguardo y protección del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura a través del INAH, está siendo atendida, registrada y restaurada por expertos de distintas disciplinas para su conservación. Asimismo, otras investigaciones están en marcha, estudios arqueológicos y epigráficos, así como de antropología física de algunos fragmentos de hueso localizados, para lograr un mayor conocimiento de este espectacular recinto funerario, que es una muestra más de la grandeza del patrimonio de México. Hermosísimo. Vamos, Bulmaro. Con su permiso, Presidenta. Tlen, Presidenta. El pueblo totonaco la saluda con mucha alegría. Tlen, gobernadora, secretaria, secretarios, amigas y amigos, Tlen. Les acabo de saludar en la lengua totonaco. Es la lengua que se habla de la variante de Santa Ana, Chumatlán, aquí del hermoso estado de Veracruz. En México hay personas que salvan vidas todos los días. Mujeres y hombres que cuidan la salud con experiencia, con compromiso, con ciencia. Y lo hacen también con algo muy importante, su capacidad de oír y de escuchar a las y los demás. Porque la medicina no empieza con una receta, sino cuando alguien puede decir, necesito ayuda. Pero del otro lado encuentra una escucha auténtica, alguien que les comprende. Y en un país donde millones de personas nombran el mundo en una lengua indígena, atender en su lengua no solo es traducir, es reconocer la identidad y la dignidad de los pueblos originarios. Por eso hoy, en Suave Patria, reconocemos la vocación que mantiene en pie a los equipos médicos que cambian vidas. Y para mostrar un poco más a lo que nos referimos, con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos veracruzanos, les compartimos esta hermosa cápsula. En Huejutla de Reyes Hidalgo, la atención médica en náhuatl es un apapacho que no solo alivia el cuerpo, sino que también reconforta el alma. Edeini semo mosta por eyitonate. ¿Qué na? Muy bien. Bueno, pues mi función más que nada es que tengan confianza en el sector salud, en nosotros como personal de salud de enfermería, para que ellos puedan llegar y confiar en nosotros, en poner sus manos en nuestros conocimientos y pues para que se vean bien atendidos. Ser más empático con nuestros pacientes, porque no vienen aquí al estar por estar, vienen por un padecimiento que de por sí puede ser desde muy poco hasta algo muy grave y tenemos que darle la mejor calidad de vida. Muchikawas que san mismacas pasti para que va títulos o mansi mitzilis talla pasti o que neketi que pide para títulos. En la Clínica Hospital Iste Huejutla, la palabra dicha en lengua originaria se vuelve puente y abrigo. Las consultas se ofrecen con voz cercana, permitiendo que médicos y pacientes se encuentren desde la comprensión y el respeto a la identidad. Que es ayudar a la población que en realidad lo necesita, porque esta población necesita de médicos, necesita de gente que pueda ayudar. Es importante porque pues no todos somos hablantes el español. No todos, y pues como que les damos un abrazo, un apapacho al hablar el mismo idioma. La salud también se construye escuchando y hablando la lengua de quienes más lo necesitan. El compromiso de quienes trabajan en el Hospital General del Iste en Huejutla, Hidalgo, confirma algo esencial. La atención en lenguas originarias fortalece el derecho a la salud y a una vida digna. Cuando una persona puede nombrar lo que siente en su propia lengua y recibe respuestas claras, nace lo más valioso entre el encuentro de paciente y personal médico, la confianza. Desde Veracruz, agradecemos a las médicas, a los médicos y al personal de enfermería del país.
Gracias por sostener cada día lo más importante de México, su gente, sus personas. Hoy, ellas y ellos tratan la enfermedad con humanidad y empatía, honrando aquello que dijo una gran mujer: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias. Lupa Xtacanitsit.